Presentamos Educando con CC Salud, un programa de entrevistas con la participación de destacados especialistas abordando diversos temas para mantener informado a los profesionales de la salud. Bienvenidos. Bienvenidos a Educando con CC Salud. Para esta sección de entrevistas estaremos hablando sobre la humanización del cuidado del paciente. La humanización de la salud es uno de los principales retos de nuestro actual sistema sanitario. En esta entrevista queremos dialogar sobre qué significa humanizar la salud y por qué es una tendencia que debería implementarse urgentemente en los diferentes centros sanitarios y convertirse en el eje vertebrador de toda futura política sanitaria. Para ello nos acompaña la licenciada Margaret Villalobos, enfermera colombiana, especialista en docencia universitaria y magíster en enfermería y promotora de la humanización del cuidado. También es gerente general de WISA Salud. Licenciada Margaret, un gusto de tenerla aquí. Muchísimas gracias por la invitación a CC Salud. De verdad, es un gusto poder el día de hoy estar compartiendo algo que es muy interesante y primordial en la asistencia de la salud. Sí, primordial y muy importante porque nuestros pacientes necesitan lo mejor de un enfermero, de un médico, ¿verdad? Entonces, para empezar, muchos sabemos que la atención debe ser humana, pero ¿cuál es el significado exactamente de la humanización de la sanidad? Pues mira, te cuento que el término de humanización surgió casi por el siglo XX. ¿Por qué? Porque venimos de una industrialización en donde todo es mecanicista, todo es mecánico, la gente quiere actuar de una manera que ya es pronta porque es la efectividad en el tiempo y se nos olvidaron muchos derechos y también deberes, obviamente, con lo de las instituciones, lo que es industrial y empresarial, y desde ahí hubo como una ola en la que se hablaba de la deshumanización. Claro está que todavía tenemos algunas secuelas, algunas, por ejemplo, yo como profesional de enfermería que he visitado muchos países, la atención, he recibido atención en varios países porque obvio, soy humana y como humana también necesito del sistema de salud. Pues cuando hablamos de deshumanización, hablamos de que las personas, por el hecho de que tienen que hacerlo rápido, se han vuelto más a las competencias técnicas y han dejado las competencias humanas a un lado, o sea, han primado las competencias técnicas, la técnica sobre la humanidad. Y ahí es cuando nosotros hablamos de que el sistema de salud debe ser humanizado. La asistencia debe ser humanizada y por eso es que decimos que esto significa personalizar la atención, porque detrás de cada atención hay una persona y esa persona tiene unas cualidades, tiene un individualismo, una personalidad, una cultura que nosotros tenemos que estar muy atentos a ellos, obviamente, porque además de eso se convierten en nuestros clientes y tenemos que velar por este buen servicio de la salud. Es como la atención al cliente, ¿verdad? Saber cómo tratar a las personas, tener una capacitación de cómo cuidar al paciente de una manera apropiada y humana. Entonces, ¿cuáles serían las claves para obtener esta humanización en nuestros centros de salud? Mira, cuando nosotros hablamos de claves, hablamos de que todos hoy en día tenemos que velar por la salud, como tú dices, la buena atención hacia el cliente. Pero ¿quién es el cliente? Entonces nosotros vemos que es el paciente, que obviamente nosotros siempre miramos al paciente, su familia y las personas que lo visitan o lo acompañan a una consulta. Ojo, cuando también nosotros decimos que necesitamos esa clave especial o un principio, podría decirlo también, de la humanización, es la empatía. Voy a citar a Marcelo Chanes, doctor enfermero en magíster en enfermería. Él era brasilero, lastimosamente, pues ya falleció el año pasado, pero él hablaba sobre la teoría ya de la empatía reflexiva. ¿Qué es empatía? ¿Por qué hablamos nosotros también de la empatía? Porque resulta que viene del griego, que es ethos, que es pasión, que es emoción. Y cuando nosotros hablamos sobre
esta clave, entonces lo más importante es la empatía, como decía Marcelo. Pero ¿por qué empatía? Porque tienes que aprender a ver al otro, a ponerte en el lugar del otro con esa pasión, con esa emoción. Y obviamente hay teorías, hay modelos que te llevan a ello, te llevan a aplicar una mejor atención. Marcelo también hablaba mucho de que si tú no llegas a comprender a la otra persona, no vas a poder obtener esa información relevante, verídica que necesitas para su salud. En cambio, cuando tú aplicas la empatía, ¿ya? En ese contacto con el paciente, tú vas a ver que las cosas cambian. Florence Nightingale, la precursora de la enfermería y de la estadística, nos hablaba de que el ambiente del paciente también tiene que ser acogedor. Cuando hubo la guerra de Crimea, había muchísimos muertos, muchísimos por todos lados. Y obviamente ella en una petición de la reina fue a atender y cuando encontró que muchos de los soldados que estaban heridos tenían a su costado a un muerto. Imagínense ustedes eso. Y fuera de eso, tomaban el agua de donde hacían sus deposiciones y sus orinas. Ahí mismo cogían esa tacita y esa misma tacita era la que servía para llenarla de agua cuando llovía y se la tomaban. Pues obviamente uno dice qué salud van a empezar a tener y ahí fue cuando Florence Nightingale se le dio esa grandiosa idea y dijo no, por eso, el medio ambiente tiene que influir muchísimo en la recuperación del paciente. Entonces ella empezó a hablar sobre el entorno. Su teoría del entorno habla de que la luz tiene que ser adecuada, de que el aire tiene que ser adecuada, que el agua tiene que ser potable y que obviamente tienes que tener unas condiciones que los muertitos tienen que ir en un lugar y las personas críticas en otro. Entonces empezó la clasificación del paciente. He ahí que todo esto nos ha servido a nosotros hoy en día, porque cuando entramos, por ejemplo, yo que he ido, mira, yo fui también a Brasil y fui a una institución clínica que se supone que era del sistema de salud nacional. Y uno dice, no, como es de nacional, pues uno espera algo feíto. No, era diferente, era muy hermoso. La atención era muy cálida. Y cuando fui de igual manera ahí mismo a Brasil, a una institución clínica privada, era parecido. Era parecido. Entonces ahí uno dice, ¿qué es eso importante que tiene que tener para que uno se sienta con con esa calidez? Porque los centros hospitalarios tienen, a veces uno llega y el olor, ¿no te ha pasado que el olor, alcohol, la paciente, enfermedad, fuera de eso la gente llorando? Entonces todo eso influye mucho en tu paciente, influye mucho en tu cliente. Por ejemplo, mi hija, que tiene 4 años, ella ya sabe cuál es un centro de salud. Y a 3 cuadras está llorando y dice, no, no me lleven, no quiero que me lleven, me van a vacunar. Entonces, ahí es cuando nosotros hablamos de que sí, necesitamos satisfacer una necesidad. Es una mente, un cuerpo y obviamente somos seres de luz, tenemos un alma y un espíritu. Cuando nosotros hablamos de eso, vemos integral, que debemos dar una atención y un cuidado integral. Por eso hoy en día se habla mucho de aplicar la naturaleza a los centros de salud. ¿Por qué la naturaleza? Porque la gente a través de los colores también puede empezar a sentir paz. Cuando vemos a un paciente angustiado, con ansiedades, tú le muestras algo verde, una planta y empieza a sentir paz. No se siente lo mismo en un centro de salud que está con sillas rectas, con manubrios duros, así todo rígido, a uno que de pronto tú te puedes inclinar, que el olor, a veces el olor te colocan aromas, entonces eso relaja a la persona y eso la hace sentir cómoda, le da un confort. Y tú vas como cliente, o sea, tú y yo, vamos a un lugar donde siempre nos traten bien, donde sean muy empáticos con nosotros. Entonces, cuando tú me decías las claves, querida, ahí tengo. Contacto con el paciente es el primero. Un ambiente adecuado y satisfacer todas las necesidades del paciente. Nuestras 3 claves. ¿Por qué? Porque humanizar es un acto de ver a la otra persona como un humano, no como un objeto, porque en el sistema de salud
nos perdemos de esto, de tanto que vemos, o sea, tantas malas noticias que damos, ya como que uno se vuelve tan rígido, tan duro, ¿no? Uno tiene que comprender que esto hace parte de la humanización. Por eso es su nombre. Y licenciada, en estos tiempos de pandemia, todos nuestros profesionales de salud han de sentir un estrés enorme, han de estar cansados. Lo último que están pensando es en la humanización, ¿verdad? Del paciente. Eh, ¿Qué les diría usted a esos profesionales de salud? Sí, pues nosotros hablamos mucho de la calidad de atención, de la mejora de la calidad, mejora de la atención, y son políticas que tienen que estar muy arraigadas en nuestras instituciones, en nuestro quehacer diario. Pues le comento que uno de esos pilares es la atención al cliente. Y esa atención al cliente ahora es la atención humanizada. Humanizar es un acto ético, deontológico, que hace parte de nuestro saber hacer, de nuestro deber ser. Cuando hablamos de valores, los valores te impulsan a hacer una buena atención, no hacerle daño al otro, atenderlo bien. Entonces, estas políticas se convierten en programas realizables de cuidados, o sea, ejecutables. Pero para ello nosotros también tenemos que trabajar en nuestro ser, en tomar conciencia de que somos humanos, de que tenemos una dignidad y el otro merece también igual respeto. Es ahí como llamamos a las instituciones. Es un llamado si tú eres un colega que ejerces la jefatura, la gerencia. Recuerda que siempre debes aplicar políticas de calidad basadas en valores, basadas en la humanización. Los entrenamientos enfocados en ellos, que entrenes a tu personal, te va a ayudar muchísimo en este sentido. Y también a implementar proyectos, a ejecutar proyectos de humanización. ¿En qué consisten estos? Pues en organizar a un equipo interdisciplinario de todas tus áreas que piensen igual que tú, que piensen que la humanización es posible, que piensen que la calidad es posible y seguir adelante es posible. De ahí un análisis de tu institución, luego como esos insights, no sé si conocen insight, como esa idea fabulosa de la humanización para que se pueda seguir adelante. Entonces, con eso de acá y ejecutarlo y tener una política institucional, les va a ayudar muchísimo a seguir adelante y van a ver los buenos resultados. No solamente se han visto acá, se han visto en muchos países y los artículos de investigación hablan de ello. Licenciada, son consejos maravillosos que todas las clínicas, todos los centros de salud deben de mantener esa humanización, porque si nosotros nos convirtiéramos en pacientes, también nos gustaría que nos traten con dignidad, con calidad, y como profesionales de salud, ellos tienen que pensar en eso, ¿verdad? De que todos somos seres humanos que vivimos en un mundo, que tenemos necesidades y que por eso hay que implementar esa empatía que usted ha explicado también en esta entrevista. Para finalizar, licenciada, ¿tiene algunas más recomendaciones, no solamente para los profesionales de salud, pero para también la gente que está viendo el público general? Digamos que tal vez han tenido una experiencia mala en alguna clínica y que desean ver una diferencia. ¿Qué les podría decir a ellos? Bueno, hoy en día la humanización de la atención es un reto, pero no solamente es un reto del sistema de salud, también es un reto de las personas. Porque humanizar, o sea, es colocar al paciente en el centro del todo, pero no solamente eso, también tenemos que colocar a el personal de salud en este centro de atención, porque si recibe un maltrato, el personal de salud y lo recibe y lo sigue recibiendo, sigue recibiendo, esto se va a volver como una moda, como, no, pues yo lo trato mal. No, si nosotros hablamos de respeto, todos, respeto para mí, respeto para ti, en el tono de la voz, en la atención, todo fluye mucho mejor. Entonces, todos merecemos ser parte de ese centro de la atención, de que yo estoy feliz de que me atiendan bien y de igual manera respondo bien, respondo adecuadamente. Este es prácticamente una misión que tenemos todos de que la atención sea
diferenciadas. Por ejemplo, cuando tú tienes un paciente en tu casa, cuando tienes un anciano en tu casa, un niño, ¿cómo estás tratando a esta persona? Tú haces parte de ese cuidado, tú haces parte de esa atención. Y pues obviamente el estrés que tú te cargues todos los días, con lo que recibas todos los días, si no sabes manejarlo, contra el más débil lo vas a llevar. Contra el que está más vulnerable, no. Entonces tenemos que empezar a trabajar en nuestro ser, empezar a llenarnos de alegría, de paz, buscar siempre que nuestra mente esté mentalizada, ¿ya? Que esté enfocada en lo mejor, en lo positivo. No necesitamos cargarnos de cosas negativas, necesitamos siempre programarnos en que las cosas se pueden, en que las cosas van a cambiar, de que las cosas van a mejorar, si así yo lo deseo. Y obviamente las cosas empiezan a fluir, porque tu paciente, sea quien sea, puede ser un joven drogadicto, puede ser un niño puede ser un niño down, o sea, hay características que tenemos todos y todos por lo cual nos hacemos pacientes, pero el cuidado es humano, el cuidado es materno, el cuidado es querernos y querer a los demás. Esto es para todos y por todos, así que humanizar hace parte de una misión que tenemos todos. Una misión esencial, licenciada, y le agradezco por toda su sabiduría, su conocimiento de este tema, y aunque nos quedamos cortos, espero que en una próxima entrevista nos pueda seguir hablando sobre este tema, sobre esta misión, que todos tenemos que ser parte de ello, porque no solo esto está en los profesionales de salud, también nosotros como pacientes y como familiares, para que todo fluya, ¿verdad? Que todo esté en armonía, que no haya caos, que no haya esos malos sentimientos, pensamientos y acciones. Así que, licenciada, le agradezco mucho por estar con nosotros. Es un trabajo en progreso, ¿verdad? Y bueno, esperamos que con esta entrevista muchos de nosotros abramos nuestras mentes, nuestros ojos, que veamos nuestro entorno, nuestro ambiente y ver cómo podemos humanizar todas las funciones de salud y de nuestra sociedad. Muchísimas gracias a CC Salud por esta invitación y como usted dice, espero no sea la última. Muchísimas gracias y saludos a todos. Espero que todos estén bien. Estuvo con nosotros la licenciada Margaret Villalobos, que nos habló sobre el tema de la humanización en el cuidado del paciente. Como sabemos, la humanización de la salud ya no es una opción, es un compromiso. Como nos había comentado la licenciada, no es solamente un servicio al cliente, sino es tener empatía y poder cuidar a nuestros pacientes, a la familia y a los profesionales de salud. En estas épocas de la pandemia tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar a otros y saber cómo tener empatía y tener esa humanización sobre todo lo que hacemos. Con la ayuda de todos podremos tener un futuro brillante y saludable. Así que gracias por ser parte de Educando con CC Salud. Los esperamos en la próxima emisión. Hasta aquí hemos presentado Educando con CC Salud, un programa de entrevistas de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Los esperamos en una próxima emisión. Hasta entonces.